Bienvenidos una vez más a Monster News, seguimos en el especial del CES. Hoy tocan gráficas y tecnologías acompañadas a las gráficas. Tenemos toda la presentación de las Nvidia Super, que eso ya más o menos vimos los precios, pero bueno, ahora es todo oficial. Además de una corrección que tenían un error en la misma presentación de Nvidia. AMD también presentó gráfica, también con tecnologías nuevas, Intel y su Battle Mesh y mucho más. Empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, lo primero es la presentación de Nvidia, que nos presentó varias cosas. Lo más interesante son las gráficas. Nvidia lanza la serie GeForce RTX 40 Super, RTX 4080 Super de $999, RTX 4070 Ti Super de $799 y RTX 40 Super de $599. Bueno, como comenté antes en el pasado Monster News, ya teníamos los precios, eran exactamente estos mismos. Primero tenemos la 4080 Super, que serían $200 menos que el precio de salida del anterior 4080, además de un 6% de incremento aproximado. Es decir, todas las no Super prácticamente se quedan descatalogadas. La 4080 también tendrá 16 GB de memoria, con un consumo de 320 vatios, aunque nos comentan que jugando solo consumiría 246 vatios, y 15 cuando está en reposo. Por supuesto, excelente gráfica para jugar a 4K, y el lanzamiento de esta gráfica sería el 31 de enero. Luego veremos cuándo tendremos las reviews de las distintas gráficas, porque tendremos fechas distintas para cada gráfica. La 4070 Ti Super también tendría 16 GB, nos ponen los núcleos, tendría un consumo menor, 285 vatios, y se estiman unos 226 vatios en juegos y 12 cuando no está haciendo nada. Y esta sería 2.5% más potente que la 3070 Ti. Pero claro, esto lo ponen cuando utilizamos el Frame Generation. Estos hacen trampa un poco todos cuando quieren dibujar los números. Y esta se lanzaría el 24 de enero. Luego el artículo nos muestra un poco para qué sería enfocada cada gráfica. Como vemos, 4080 Super 4K, 4070 Ti Super, altas tasas de refresco a 1440 e incluso 4K. Y la 4070 Super, que tendríamos por $600, estará disponible a partir del 17 de enero. Esta es la que primero va a salir. Y finalmente vemos la tabla con todas las características en comparación a las anteriores. Por lo que, en resumen, estas gráficas, las Super, descatalogan a las no Super. Tienen un mejor rendimiento y un mejor precio. Quédate más o menos con eso. Pero hay características que se dieron por error también. Porque por otro lado, AMD y Nvidia dieron especificaciones incorrectas para el Ryzen 3 8300G y RTX 4070 Super. Estas son las correcciones. Primero con lo de AMD, que esto sería una tontería, porque realmente ya se entendía, se sobreentendía que era un error más de escritura que otra cosa. Nos ponía que este procesador utilizaría solo un canal de memoria. Sería más que ridículo que solo utilizase un canal de memoria. Es decir, es dual channel igual que cualquier CPU día de hoy. Y por otro lado, Nvidia reconoce el error de la 4070 Super. Estas son sus especificaciones corregidas. Básicamente el error estaba en la caché L2, que Nvidia había dicho que eran 36 MB, pero realmente son 48. La misma cantidad que tendría la 4070 Ti. Pero bueno, finalmente eran esos dos errores, una diferencia con la caché, que bueno, esto ya después en la review se ve o no se ve el rendimiento general. O sea, bueno, detalles, pero están corregidos. Y para que tengamos un poco más claro cuándo tendremos las reviews y las gráficas en sí, acá tenemos todo el itinerario. El mismo 8 de enero teníamos el unboxing de la 4070 Super, que bueno, esto da un poco igual, y la review sería el 16 de enero. La primera sería de las Nvidia Founders, y luego al día siguiente tendríamos la review de las no Founders, de las Custom, es decir, MSI, Asus, etc. Luego el 23 de enero tendríamos la review de la 4070 Ti Super, de las Founders. El 24 la review de las Custom y el lanzamiento del producto. Y la 4080 Super sería el 30 de enero la review y el 31 el lanzamiento y el resto de reviews. Pero por otro lado, continuando con Nvidia GeForce RTX 4070 Super llena el vacío de la 4070 y 4070 Ti en los primeros puntos de referencia filtrados.
Bueno, esto es prácticamente todo lo que ya sabemos, que esto va a estar entre medio de la 4070 normal y la 4070 Ti. Para hacerla corta vamos a ir a lo que es el rendimiento en Geekbench. Y vemos tanto en CUDA como en OpenCL, prácticamente se queda a la mitad, pero se acerca mucho más a lo que sería la 4070 Ti que a la 4070. Tendría un 7% de núcleos menos que la 4070 Ti Super. En comparación con la 4070 Super cuenta con un 21% más de núcleos, pero demuestra solo un aumento del 9 a un 12%. Y al final tendríamos un poco la tabla de siempre con todas las características comparadas. Pero bueno, un poco como termina el artículo diciendo que esto tampoco es porque solamente sería Geekbench. Habría que verlo con pruebas reales en juegos, etcétera, etcétera. Y bueno, pero entiendo que te parezcan caras estas gráficas. Si querés la versión súper más barata de Nvidia, también tenemos esto. Nvidia GeForce RTX 3050 de 6 GB. Contará con 2340 núcleos CUDA y 70 vatios de TDP. De esta hablamos, por resumirte un poco todo, esta sería la versión más barata de todas. Habría que ver cómo rinde esta gráfica. Yo en concreto no me la compraría, lo que pasa que después se reduce un poco en todo. Frecuencia, gigabytes de memoria, boost de memoria y bueno, y consumo. Y el precio que se está especulando serían $179. Y la fecha de salida febrero de este año. Bueno, esta gráfica realmente yo la pasaría de largo. Y lo haré. Porque por otro lado, AMD Radeon RX 7600 XT, 16 GB de RAM por $329 para el 24 de enero. Bueno, ya tenemos otra grafiquita para el 24 de enero. Esta la veo bastante bien. Además, para trabajo la veo bien. El desempeño de RDNA 3, por ejemplo, en programas como DaVinci Resolve, aparentemente es muy bueno. Me gustaría probarla, pero aparentemente es muy bueno. Acá vemos la tabla, la comparativa con la no XT. Tendríamos unos $50 de diferencia. Yo creo que esto lo pagaría cualquiera, estos $50 de diferencia. Tendría un mayor consumo, pasaría de 165 vatios a 190. No olvidemos que estas gráficas, ya estas RDNA 3, tanto como las Nvidia, tendrían aceleración por hardware para decodificación AV1. Acá AMD nos muestra el rendimiento y como vemos es una buena gráfica para jugar 1080 alta tasa de refresco y 1440 a 60 plus FPS. O sea que no está nada mal esta gráfica. Recordar nuevamente que la fecha de lanzamiento sería el 24 de enero, final de este mes, y terminaría el artículo hablándonos un poco de lo que sería la 4060 y 4060 Ti en comparación de esta y la 4070 Super que hablamos antes. Bueno, serían ciento y pico de dólares, 170, casi $200 menos a la 4070 Super y entre 30 y 50 y pico de dólares menos que las 4060. Por resumirlo así, yo de entrada me tiraría esto. Si puedo poner un poco más, $200 más, igual me iría a una 4070 Super. Así que un poco ya veremos cómo funciona esto puesto en el mercado cuando veamos las reviews. Pero por otro lado, en esto de las gráficas no solo está Nvidia y AMD, también está Intel. Intel afirma que XE2 Battle Mesh está llegando. El equipo de hardware ya está trabajando en Celestial. Más del 30% del equipo de Arc GPU está trabajando en el software del Battle Mesh. Y el equipo de hardware está totalmente comprometido con Celestial. Intel está dando muy duro tanto a lo que es gráfica como procesadores low cost. Ha descubierto todo el rango que tenía ya AMD, lo está descubriendo ahora Intel. Esta entrevista ya la vi el entusiasmo de la gente de Intel. Habla sobre la mejora que tuvieron en drivers, cosa que ya lo hemos dicho en varios Monster News, que había mejorado muchísimo la estabilidad y el rendimiento de los drivers. En cuanto a detalles de la arquitectura, no se sabe mucho, pero según algunas especulaciones, estaría la posibilidad de presentar hasta 56 Xe cores. A diferencia de las ARC, estas tendrían un proceso de fabricación de 4 nanómetros y la Celestial, que es la que está trabajando todo el equipo de hardware, que sería la que vendría después, que no tenemos fecha ni nada, sería a 3 nanómetros, aparentemente. Bueno, interesante todo lo que está haciendo Intel con el tema de las gráficas, a ver si ya esta generación puede ser una gráfica que de entrada sea aconsejable comprar, cosa que las anteriores cuando salieron y mucho tiempo después yo era incapaz de aconsejarla para comprar porque bueno, todavía estaba muy experimental. Pero bueno, habrá que esperar un poco a ver qué va diciendo Intel, pero va muy bien encaminado. Pero por otro lado, una novedad que engloba todas las gráficas. Nvidia, Twitch y OBS presentan Enhanced Broadcasting Streaming Multicodificador con mayor calidad, latencia reducida y soporte para AV1. Bueno, esto también se anunció en el CES.
A finales de este mes empezaría la versión beta y básicamente sería múltiples transmisiones en diferentes tipos de calidades, de 720p 30 fps a 4K 60, y que eso se vaya adaptando para que el viewer tenga la resolución adecuada al dispositivo y conexión, con el objetivo principal de mejorar la experiencia del espectador, ya que si retransmitís a mucha calidad puede tener cortes o cosas por el estilo. Digamos, esto empezaría con una resolución simultánea hasta un máximo de 1080p, pero la idea sería ir avanzando hasta 4K y admitir hasta 4 transmisiones simultáneas. Luego nos comentan que AV1 es un códec de libre regalías, es decir, que no sale dinero utilizarlo, y por eso todo el mundo se está pasando a AV1. Esto aparentemente tendría una mejor calidad y requiere un menor ancho de banda, que eso también es muy importante. Pero bueno, por lo que a partir de ahora la función de transmisión mejorada no está disponible públicamente para todos los transmisores, para todos los streamers. Solo un grupo elegido y aquellos que se apunten a la fase de beta tendrían privilegios de acceder a esta función, y posteriormente Twitch planearía incluir gradualmente a más creadores. Y finalmente nos comentan que bueno, una vez la gente empiece a utilizar esto, el AV1 también será muchísimo más popular. Pero por otro lado, otra tecnología que nos viene bien a todos. AMD está llevando la mejora de Fidelity FX Super Resolution a vídeos de YouTube y VLC. Bueno, hasta ahora teníamos la tecnología de Nvidia, Video Super Resolution, que esto ya la vimos en el canal, y se podía ver un rescalado que era bastante bueno. Lo que pasa es que esta tecnología, sobre todo cuando yo la probé, era bastante demandante a nivel GPU, utilizaba bastante la GPU. Luego Nvidia actualizó y mejoró un poco esa versión. Y ahora tendríamos aparentemente lo de AMD, con una tecnología propia, FSR para vídeo. No sabemos mucho más que esta imagen, que vemos un rescalado de 720p a 1440 haciendo zoom por 2 y vemos las diferencias. Y según este artículo, con suerte AMD lanzará la demostración pronto, pero bueno, no se sabe mucho nada. Además estaría trabajando con VLC para lanzar una versión especial para su reproductor de vídeo, integrando rescalado y reducción de ruido. Este software ya tendría integrado lo que es Super Resolution de Nvidia y haría falta este. Y poco más se sabe, pero bueno, cuando salga ya lo comentaremos. Pero por otro lado, lo más interesante, y esta vez de Nvidia, que es la interacción con inteligencia artificial de los NPC en los juegos, de los muñecos que estamos interactuando. Y nos vuelve a la demo que ya habíamos visto, esta vez interactuando a tiempo real. Él hablándole a los personajes del juego y el juego respondiéndole a él. Los dos NPCs hablan entre sí, siempre tendríamos una conversación diferente, y esta tecnología funcionaría así. Primero, comenzaríamos con la entrada de voz del jugador, ese prompt de voz entraría automáticamente al speech to text, convirtiéndola a texto, luego ese texto iría al modelo de lenguaje grande, el LLM, para generar la respuesta del personaje. Una vez generado la respuesta en el texto, pasaría de texto a voz, que a su vez pasaría a un modelo de animación para sincronizar los labios del personaje de forma realista, para finalmente tener el personaje hablándonos. También presentarían estas tecnologías de forma individual que se podrían adaptar a nuestro flujo de trabajo. Esto ya sería para otro tipo de aplicaciones. Bueno, ¿qué te parece? Súper interesante todo. Ya tenemos las gráficas a buen precio. Tenemos opciones de AMD, tenemos un poco de todo. ¿Qué pasa? El CES es muy grande y hay muchas más cosas. Mañana vamos a hablar de monitores que también se presentaron un montón. Y la gran duda, ¿pueden hacer trampas los monitores cuando estamos hablando de juegos? Mañana lo vemos. Chao.